Bueno, señores, entonces nuestro objetivo principal o nuestro objetivo siguiente es poder observar y calcular en MATLAB cómo llamar esos argumentos de Bessel, cómo llamar esos valores de Bessel, y para eso vamos a acudir a la función Bessel-J. Es la función de primer tipo, esta es la que vamos a trabajar nosotros, y básicamente si ustedes acuden a la ayuda, es lo que me pide es automáticamente el valor nu, ¿cierto? ¿Cuál es el valor nu? El valor que nosotros queremos hallar de la función de Bessel. Entonces, para nuestro caso va a ser el valor n, esto. Nos va a pedir el valor z y en algunos casos específicos el valor de la escala. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a poder calcular. Recuerden que nosotros siempre calculamos el j de Bessel como primer parámetro, el valor n, y como segundo parámetro el valor k sub c por rho, que en este caso sería z. Bien, es lo único que tenemos que hacer. Así que vamos a tomar y vamos a graficar efectivamente lo que ustedes, para familiarizarnos un poco, el ejemplo que ustedes tienen acá de MATLAB. Entonces, lo que les está pidiendo aquí es que nos va a resolver una cantidad de resultados. Aquí lo único que yo quiero es básicamente encontrar los valores de Bessel. Esto, para los valores de la derivada de Bessel, ustedes tendrán que acudir a otro tipo de función. Este solo me calcula las funciones de Bessel. Entonces, las funciones de Bessel son estas funciones. Recuerden que la J sub 0 es la más alta. Y a medida que va aumentando el valor de J1, 2, 3, pues cada vez son más bajas en amplitud. Eso también es un valor importante porque eso es lo que me dice a mí que los valores de los modos, cada vez que van aumentando, van perdiendo amplitud. Y observen lo siguiente. Hay una particularidad y es que la función de Bessel número 1, trabajando por una constante, versus la función de Bessel número 0, hay una relación directa entre la 1 y la 0, es decir, que su derivada puede ser por valores automáticos aproximados. Sin embargo, eso lo dejamos para las tablas de funciones de Bessel. Esto observen los periodos, pues las funciones intentan ser periódicas, por lo menos lo que es la J0 y la J1 son periódicas, y nosotros lo que vamos a hacer es única y exclusivamente calcular cuáles van a ser los valores de Bessel. Esto vamos a tomar el ejemplo que nosotros tenemos aquí para poder graficar esas funciones de Bessel, y lo vamos a hacer con MATLAB Online. Entonces vamos a crear un valor o un script, en este caso lo voy a crear yo, que se llame Bessel. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer esto es calcular la función de Bessel. Entonces calcula la función de Bessel o el valor de cero, los ceros de Bessel, sí, el valor, la función de Bessel para un determinado valor. ¿Cuál es ese valor? N. ¿Listo? Entonces N será el grado de la función de Bessel. Necesitamos N, el grado de la función de Bessel, y necesitamos el K sub C por rho, ¿listo? Que sería el Z, o podríamos llamar el cero de la función. ¿Qué es esa función Bessel? Es lo que me está diciendo como el periodo de esa función, para que me entiendan, ¿ves? Eso es lo que me permitiría a mí calcular. Si eso es cierto, pues yo lo único que tengo que decir es, por ejemplo, vamos a trabajarlo aquí para que hacerlo en un primer ejemplo, que Bessel J, que es la primera función. Esto me dio un valor, por ejemplo, que digamos que queremos la número 1 y que le vamos a dar, no sé, a la escala K sub C por rho número 1. Esto pues, es un defecto, es que de pronto puede tardar un poquito. Yo lo tengo online, y es probable que pues, hasta que vaya el servidor haga el cálculo y vuelva a un momento, y depende además también de mi ancho de banda y de los recursos que tengan ocupados en los servidores de MATLAB. Así que vamos a esperar un momento para ver cuál es el resultado. Bueno, se quedó pensando. Mientras tanto podemos ir trabajando un poco en nuestro programa. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Calcular las funciones de Bessel y además graficarlas. Entonces vamos a tomar directamente el valor que nosotros queremos. Esto lo que nos dice aquí es, grafique entre 0 y 20, esto que va a ser el valor de z que nosotros queremos acá, los valores de las funciones de Bessel. Entonces, vamos a copiar el ejemplo tal cual está ahí, para que ustedes entiendan cómo funcionan y cómo trabajan estas funciones de Bessel.
lo demás es gráfica, ¿no? Aquí lo básicamente importante es poder calcular este valor de aquí. Y me dice, J va a ser una matriz. Esto es la matriz que voy a llenar aquí, que va a tener 5 posiciones. ¿Por qué 5 posiciones? Simple porque llanamente porque él quiere encontrar los primeros 5 de 0 a 4. ¿Bien? Posición 1, todos los valores. Van a tener 201 valores. ¿Por qué 201 valores? Porque hay de 0.1, desde 0 hasta 20 dan 200 más el primer valor, 201. Bien, y el B es el J que me va a calcular todos esos valores. Y enseguida me va a tomar esos valores de J y me los va a graficar con respecto a Z, que es básicamente lo que le hace acá. Entonces, simplemente tenemos valores aquí, lo vamos a acomodar a nuestro programa y él me va a graficar en el eje de las variables independientes Z, de las dependientes J, que son los valores de Bessel que acabo de calcular, y me establece unas legends, ¿vale? Eso es muy sencillo, ¿no? El título, pues las funciones de Bessel de primer orden. Bien, el J-label es el Z, y el X-label es Z, y el T-label es J. Bien. Queremos saber si ya, bueno, parecer aquí se quedó pensando un poco. Vamos a anular este resultado. Está un poco pensativo ahí. Y vamos a dejarlo que trabaje. Entonces, una vez tenemos esto, simplemente lo graficamos y vamos a interpretarlo. La interpretación de de esta función de Bessel, básicamente aquí lo que quiero es que me grafiquen las primeras 5 funciones de Bessel y que me puedan interpretar de algún modo lo que en una guía de onda circular significarían esos ceros. Los ceros de las funciones de Bessel efectivamente lo que significan es cuándo cruzo por uno o por el otro. Para el caso de las funciones de Bessel normales, el primer tipo tendría los valores cada vez que pasan. Y como ustedes observarán, pues se ocurren cada cierto periodo. Son periodos que no son definidos, así que tenemos que dejarlos por funciones de Bessel. Ni siquiera existe relación. La única relación tal vez está entre la función 0 y la función 1. Entre las otras no existe, pues existe una determinada relación, pero parece un acordeón. Entonces no podemos acudir a ninguna propiedad que me permita con uno calcular las demás. Esto es lo que nosotros llamábamos en las funciones de Bessel, lo que acabamos de encontrar, los ceros de la función. Entonces, los ceros de la función número 1 son 0, que es la función trivial, el valor que tenemos aquí, que son los valores que me aparecen allá en función de z. Pues, por ejemplo, para la J1 me aparece un 3.9, que será un 3.8, que era aproximadamente el valor que me está dando ya. Aquí me aparece un valor, cercano a 2.405, y estos eran los de los valores PM. ¿Listo? Para que ustedes recuerden que era el primero que lanzábamos. Si nosotros queremos, lógicamente, llamar las funciones de Bessel, pues vamos a tener que hacerlo a través de la función directa que tiene MATLAB. Estoy casi seguro que la derivada debe existir, pero tendremos que buscarla. Vamos a tener aquí la derivada de Bessel. Esa función de derivada de Bessel, pues toca ponerle el mismo nombre, ¿no? Para que nos la reconozca. Voy a guardarla. Como una función. Se llama de Bessel J. ¿De acuerdo? Tiene que llamarse igual y si no, no la va a encontrar cuando la intente buscar en nuestro resultado. Tenemos que buscar una función que también nos encuentre los ceros de Bessel. Entonces es importante que también la busquemos. Yo la tengo. También voy a buscar aquí. Tenemos aquí nuevamente este cálculo de la función de Bessel basado en los valores mínimos, ¿listo? Es una función iterativa en donde se encuentra la función de Bessel de primer orden para el valor Jn y el valor de x. Entonces nosotros tenemos que dar un x mínimo y un x máximo en donde queremos encontrar el valor de los ceros y él me lo va a devolver. Bien, con ese valor de función de Bessel, los ceros, ya podemos calcular lo que nosotros intentamos hallar. Entonces, esto se llama, tiene que estar igual, ceros j. Bien, la función que ustedes van a tener. Yo ya tengo estas funciones lógicamente cargadas acá. Pues cuando yo le escriba aquí ceros j, lógicamente que me va a sacar el algoritmo encontrado
momento en buscarlo, pero ya no quedan precargadas esos valores. No encontró en su valor, pero aquí sí lo voy a encontrar. Es J, porque es propio de mi sistema. Bien, efectivamente lo que me hizo ahí, escribo el help, porque si no así va a ser pues bastante complicado. Y me encuentra efectivamente lo que yo tengo en verde en la parte de arriba. Esto me dice cómo manejarlo, cómo calcularlo, es un esquema de iteración y simple y llanamente itera y lo encuentra. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Busca entre qué punto y entre qué punto lo queremos encontrar este valor de z. Esto recuerden que la función de pues está definida originalmente para valores complejos y valores reales, y en la cota que yo leí, él me encuentra el 0 si existe dentro de esa función, empezando a cerrar el límite. Entonces, si lo coloco entre dos valores, me sea entre el valor 1, 2, por ejemplo, y el valor 3, empieza a acotarlo hasta que lo encuentre. Debo tener conocimiento propio de esa función, así que es importante que yo lo tenga. Bien, estas funciones de Bessel y estos valores yo se los voy a compartir por el aula virtual, por el ABA, para que ustedes las puedan manejar. Quedará en formato de bloc de notas, así que lo único que tienen que hacer es descargarlo, control C y control V. Bien, y empezar a probarlas. Con esto es más que suficiente. También podemos acotar, pues, los ceros de la derivada. Yo también tengo los ceros de la derivada. También les dejo esa función disponible para que ustedes puedan, lógicamente, encontrar esos resultados pues, que estamos buscando para intentar encontrar qué es lo que necesitamos. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta que tengan al respecto? Listo, pues nuestro objetivo fundamental es que ustedes encuentren esos valores de los ceros de la derivada y los ceros de la función para que puedan confirmar o comprobar con respecto a la tabla cuáles son los modos que se disparan y en qué orden se disparan. Es lo más importante tal vez de las guías de ondas circulares porque son los que dan paso para el funcionamiento de una fibra óptica. Listo, profe. Entonces tengo varias preguntas. ¿Listo? La próxima clase vamos a camellarle a esto, a MATLAB, ¿cierto? A aprender a utilizar mejor Sí, este. señor. Vamos a dedicarle una sola clase a poder hacer la explicación de cómo funciona la guía de onda circular, y la siguiente, o sea, nosotros tenemos una clase todavía el viernes y 2 clases de la siguiente semana y vamos a parciales, finales. Sí. Listo. Las 2 clases de la siguiente semana nos les centramos a fibra óptica. Pues que en realidad no la veo tan complicada eso. La fibra óptica es más sencilla. Después de que ustedes entienden la guía de onda circular, la fibra óptica es fácil porque siempre es ese famoso 2.405 y ese aparece por todo lado. Pero si esto queda claro, en todo lo que tiene que ver con la parte de las guías de ondas circulares, de ahí en adelante es súper sencillo. Listo, profesor. Marcelo nos pidió como 5 o 6 despejes, ¿verdad? Sí, entonces tienen que encontrar todos los campos eléctricos y los campos magnéticos para transversal eléctrico y transversal magnético. Entonces yo encontré uno, que es o el EDZ o el HDZ, dependiendo de su caso. En alguno encontré uno más, que era el EDFI. O sea, encontré 3 de 10. Ustedes tienen que encontrar los otros 7. Siempre son, para modo transversal eléctrico, HDZ, EDRO, EDFI, HDRO, HDFI. Para Listo, modo profe. transversal magnético, EDZ, EDRO, EDFI, HDRO, HDFI. Esto y verificar, lógicamente, que los resultados que yo les di, que van a quedar disponibles en el video, pues son los adecuados. Listo, profe. El libro de Posar creo que también nos puede colaborar bastante en eso, ¿cierto? Sí, en el libro de Posar, en las páginas 120 aproximadamente, están todos estos despejes, están los valores, pero no están los despejes específicos como yo los acabo de hacer en los videos. Así que tal vez los videos son más específicos que el libro de Posar, pero llegan a los mismos resultados. Pero, digamos, los despejes son muy parecidos a lo que nos explicó hoy, ¿verdad? Sí, eso ya, ahí quedó absolutamente todas las guías de onda circular. Profe. Ya. O sea, es muy difícil que encuentren una mejor explicación. Sí, sí, eso es el tema de estos temas. ¿Esto? Entonces, pues lo más difícil de acá es manejar las funciones de Bessel. Yo les doy, incluso si ustedes quieren el script, lo hacemos para que ustedes lo entiendan. Y una vez tengamos el script de la parte, yo ya lo tengo hecho incluso, de las guías de ondas circulares,
pues automáticamente ustedes ya podrán adaptarlo a su aplicación y resolver las figuras que tengan que resolver, porque es exactamente el mismo código, lo único que cambia son las ecuaciones. ¿Listo? Y solo se recibe el ρ, que es igual a A, o solo, es decir, solo se recibe el radio A de la guía de onda circular y ya está. Ya resuelve todo. Listo, profe. La siguiente pregunta sería, en el app que es sumersivo que al final tenemos que sustentarle, iría entonces guías de ondas rectangulares, las anteriores que se nos vieron, las Sí, placas son paralelas, paralelas, rectangulares y circulares. irían estas circulares. Sí, Ok. esas son las tres que van en el app final, ¿vale? Que se presentan el día del examen final. Profe, pero tiene que ser todo en una misma app. Sí, Ah, ok, vale. es obligatorio. Listo. Y la tercera que nos estamos preguntando todos sobre el grupo es la entrega de, por ejemplo, yo tengo ya la app, pero otros muchachos por ahí ya tienen la app, no le está corriendo todavía. Y casi todos pues tenemos medio completo la parte escrita de este trabajo. Entonces, no sé si de pronto podríamos acordar otro día porque lo hemos acordado para hoy, sinceramente, pero pues la verdad no alcanzamos a terminarle. Pues en la siguiente clase, como vamos a trabajar al tiempo guía de onda circular, con las funciones de Bessel, pues traigan todas sus dudas de guía de onda rectangular y resolvemos absolutamente todo. Listo, profe, vale, vale. No, no, ¿Listo? igual ya es para completar el trabajo como tal, que nos Sí, falta. sí, lo importante es que quede la aplicación. Me parece que la aplicación es maravillosa, sobre todo con miras a lo que tiene que ver con la fibra óptica en la parte circular. Es muy bueno lo que estamos haciendo. Listo, profe, le agradezco mucho. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, señores, que descansen entonces. Nos vemos. Vale, profe. Bueno, profe, Descanse. listo, gracias. Amable. Bueno, hasta luego. Gracias, profe.